Buenos preste y bienvenidos al sexto capítulo de la ciudad de Pelayo. En esta ocasión vamos a hablar de un equipo que se jugó el ascenso a la segunda división B, el Club Deportivo Yalta. Entamamos. Este club de Villaviciosa fundase en 1918 y actualmente cuenta con más o menos con medio millar de socios. Disputa los dos partidos en el campo municipal de Escalelles, que alberga capacidad para 2000 personas más o menos. Este club modesto, que esta temporada jugó los dos partidos en la tercera división asturiana, fue el único equipo esta temporada en quedar invicto en España, pero antes de todo esto pasó por una de sus peores crisis económicas de su historia. En 2012 llega la época más oscura del club, y no es por su escudo ni por su equipación, sino que fomentado por la crisis que atraviesa el país, el Club Deportivo Yalta alberga una crisis asfixiante y deportivamente el equipo está en unas horas muy bajas, dando la desaparición al borde de la esquina. Entre tanta tormenta llega el Salvador Pedro Menéndez, un exjugador del Club Deportivo Yalta que sienta al equipo desde muy crío y que pasará a la historia del club como la persona que los deja en una estabilidad económica aceptable. En estos últimos años, uno de los fechos más recordados entre todos los malagueños y el ascenso conseguido contra el Club Deportivo Puertollano. En el partido de ida, el Club Deportivo Yalta pierde por 1-0, pero en el partido de vuelta, el club remonta el resultado global ganando 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, 1-1 el resultado global. Una prórroga que deja al conjunto asturiano con tan solo 9 jugadores fae que se faiga muy eterna y muy pesada la prórroga. Los de Javier Rozada tienen que ir a los penaltis, donde el Salvador y el capitán Javi Porrón fae de les suyes y para 2 penaltis. Todo esto fae que el resultado fine con un resultado de 4-3 para el conjunto malleayu. Los de Javier Rozada ascienden por segunda vez en su historia a la segunda división B. Y hasta aquí otro capítulo más de la ciudad de Pelayo. Vémonos la semana que viene. ¡Tayueu!